Sí, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 4. Somos Brian Contreras Trinidad, José Andrés Hernández Cortés, Viviana Morales Ramírez, Javier Alejandro Ruiz, Rebeca Jessica Santiago y su servidor Oscar Vidal López. A mí me tocó presentar lo que es ANSI. ANSI significa Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, por sus siglas en inglés, American National Standard Institute. ANSI es una organización encargada de supervisar el desarrollo para los servicios, productos, procesos y sistemas en los Estados Unidos. Si bien trabaja en estrecha colaboración con el gobierno y en la voz oficial de USA, en los organismos internacionales de normalización, ANSI no es una agencia gubernamental. ¿Qué es ASME? ASME es el acrónimo de American Society of Machine Engineers, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Es una asociación de profesionales que han generado un código de diseño, construcción, inspección y pruebas para equipos, entre otros, calderas y recipientes sujetos a presión. Este código tiene aceptación mundial y es usado en todo el mundo. Norma ASME 14Y.5. La norma ASME Y14. Es considerada la guía autorizada para el lenguaje de diseño de dimensionamiento geométrico y tolerancias (GDIT). Establece prácticas uniformes para establecer, interpretar GDIT y los requisitos relacionados para su uso en planos de ingeniería y documentos relacionados. GDIT es una herramienta esencial para comunicar la intención del diseño, ya que las piezas de los dibujos técnicos tienen la forma, el ajuste, la función y la capacidad de intercambio deseados. Al proporcionar uniformidad en las especificaciones e interpretaciones de los dibujos, GDIT reduce las conjeturas en todo el proceso de fabricación, mejorando reduciendo los costos y acortando las entregas. A continuación sigue mi compañero Javier Alejandro. De acuerdo con la norma ASME Y14.5/2019, el propósito del dimensionamiento geométrico y la tolerancia GDIT es describir la intención de ingeniería de piezas y ensamblajes. Para empezar, ¿qué es GDIT? GDIT es un lenguaje simbólico con el cual se investiga, refina y finalmente se codifican las funciones de cada característica de las partes de una máquina al especificar límites permisibles de imperfección para garantizar su operación, facilidad de montaje, fabricación e inspección. Considerando que el CAD se dedica a la comunicación de la geometría de una parte, GDIT está dedicado a la comunicación de sus necesidades funcionales. Norma ASME Y14.5. Ahora un comité de expertos de consenso ha revisado Y14.5 para las aplicaciones del siglo XXI. Importantes cambios de dirección, concepto de característica, de tamaño, referencias de referencia y grados de libertad, tolerancias de posición compuestas, límites de superficie y métodos de interpretación de ejes, tolerancias de perfil y herramientas de simbología y modificadores. Además, el tema se ha reestructurado para una mejor legibilidad, con perfil, orientación y forma ahora en secciones separadas.
y material organizado dentro de las secciones. Y aquí tenemos unos ejemplos de la evolución de la norma ASME Y14.5. Hay unas primeras que está la Z14.1 de 1935, que pasó a ser a tener un cambio en la redacción general, no relacionado con el GDIT. En 1946 lo mismo. Y en 1957 pasó a llamarse ASA Y14.5, donde se especifican algunas dimensiones y ahora sí se hacen unos cambios sobre la GDIT. Y ahí está otro tipo de otros ejemplos, pasando por la última, que es la ASME Y14.5 2009. Reglas fundamentales. El dimensionado y tolerado obligatorio y claramente definirá la intención de la ingeniería y obligatoriamente conformará lo siguiente. Cada dimensión obligatoriamente tendrá una tolerancia, excepto para aquellas dimensiones específicamente identificadas como referencia, máximo, mínimo o comercial. La tolerancia puede ser aplicada directamente a la dimensión, indicado por una nota general o localizado en un bloque suplementario del formato de dibujo. El dimensionado y tolerado obligatoriamente será completado, así que haya total entendimiento de los detalles de cada característica. Los valores pueden ser expresados en un dibujo o en un producto de definición de serie de datos K. Cada dimensión necesaria de un producto final obligatoriamente ser mostrado, no más dimensiones que aquellas necesarias para la definición completa obligatoriamente sean dadas. El uso de dimensiones de referencia sobre un dibujo debe ser minimizado. Las dimensiones obligatoriamente serán seleccionadas y arregladas para cumplir con la función y relaciones de ensamble de una parte y obligatoriamente no será sujeta a más de una interpretación. El dibujo deberá definir una parte sin especificar los métodos de manufactura. Así solamente el diámetro de un edificio es dado sin indicar ya sea taladrado, rimado o troquelado. Mm, las dimensiones deben ser arregladas para suministrar la información requerida para óptima lectura. Las dimensiones deberán ser mostradas en las vistas de perfil verdadero y referidas a delineado visible. Alambres, cables, hojas, varillas y otros materiales manufacturados por indicando el diámetro o espesor. Calibre o número de código puede ser mostrado en paréntesis seguido la dimensión. Un ángulo de 90 grados aplica cuando las líneas centrales y las líneas que describen las características son mostradas en un dibujo ortográfico de 2D o segunda dimensión, en ángulos rectos y ningún ángulo es especificado. Un ángulo básico aplica donde las líneas centrales de características en un patrón o superficies mostradas en ángulos rectos sobre un dibujo ortográfico de 2D están localizados o definidos por dimensiones básicas y ningún ángulo es especificado. Una dimensión cero, básica, plano central o superficies son mostradas coincidentes sobre un dibujo y las tolerancias geométricas establecidas, la cantidad de relación de las características. A menos que otra cosa sea especificada, todas las dimensiones y tolerancias son aplicables a 20 grados Celsius, de acuerdo con la ANSI y ASME B89.6.2. A menos que otra cosa sea especificada, todas las dimensiones y tolerancias aplican en condición de estado libre. A menos que otra cosa sea especificada, todas las tolerancias se aplican para profundidad total, longitud y ancho de la característica. Las dimensiones y tolerancias se aplican solo en el nivel del dibujo donde ellas son especificadas. Una dimensión especificada para cada una característica dada sobre el nivel del dibujo no es mandatario para esa característica en cualquier otro nivel. Un ejemplo de un dibujo de un ensamble. Cuando un sistema de coordenadas se muestra sobre el dibujo, este obligatoriamente estará a la mano derecha de menos que otra cosa sea especificada. Cada eje obligatoriamente será etiquetado y obligatoriamente la dirección positiva deberá ser mostrada. Unidades de medición. Para la uniformidad, todas las dimensiones en este estándar son dadas en unidades del sistema internacional. Sin embargo, las unidades de medición seleccionadas deberán estar de acuerdo con la política del usuario. Tipos de dimensionado. El dimensionado decimal deberá ser usado sobre los dibujos con excepción donde ciertos aparatos comerciales son identificados por tamaños estandarizados, nominales designados tales como una manguera y tamaños de madera. En estos
encuentran los dimensionados en milímetros. Lo siguiente será observado donde se especifique dimensionado en milímetros sobre los dibujos. Cuando la dimensión sea menor a 1 milímetro, un cero procede al punto decimal. Cuando la dimensión es un número entero, ni punto decimal ni cero es mostrado. Cuando la dimensión excede a un número entero por una fracción decimal de 1 milímetro, el último dígito a la derecha del punto decimal no es seguido por un cero. Ni comas ni espacios deberán ser usados para separar dígitos en grupos en dimensiones especificadas en milímetros sobre el dibujo. También se encuentra el dimensionado en pulgadas decimales. Lo siguiente deberá ser observado cuando pulgadas decimales son especificadas en el dibujo. Un cero no es usado antes del punto decimal para valores menores que 1 pulgada. Una dimensión es expresada para el mismo número de lugares decimales como su tolerancia. Ceros son agregados a la derecha del punto decimal cuando sea necesario. Bueno, continuamos con las tolerancias geométricas. Las tolerancias pueden ser usadas en planos de producción o fabricación, pero ¿por qué es importante usar tolerancias? Es importante puesto que las piezas fabricadas no son perfectas, a pesar de que al observarlas estas lo parezcan, pero si son inspeccionadas con equipos o herramientas más precisas como micrómetros, medidores de altura, indicadores, pues estas no lo serían. La tolerancia de formas son aquellas que controlan rectitud, plenitud, circularidad y cilindricidad. Estas son aplicadas para elementos con características simples o características de tamaño. Control de forma, las tolerancias de forma para controlar rectitud, plenicidad, circularidad y cilindricidad. Cuando se especifica una tolerancia de forma, debe ser dada por el control de forma ya establecido a través de otras tolerancias tales como tamaño, orientación y controles de perfil. Las cilíndricas es la condición de una superficie de revolución dentro de la cual todos los puntos de la superficie están equidistas de un eje común. La zona de tolerancia son dos cilindros concéntricos dentro de los cuales la superficie debe estar además en un control 3D. Planicidad. La planicidad es la condición de una superficie o plano mediado, la derivada teniendo todos los elementos de un plano. Una tolerancia de planicidad especifica una zona de tolerancia definida por dos planos paralelos dentro de los cuales la superficie o plano mediano deriva debe ser Yeser. La circularidad es una condición de una superficie de revolución en el cual todos los puntos de la superficie son equidad desde un eje común. Una tolerancia de cilindricidad especifica una zona de tolerancia limitada por dos cilindros concéntricos dentro de la cual la superficie debe ser Yeser. Para una característica diferente a una esfera, todos los puntos de la superficie intersectados por cualquier plano perpendicular a un eje o esquina. La siguiente tolerancia de orientación, un control de tolerancia de orientación, paralelismo, perpendicularidad y todas las otras relaciones de angularidad. Notar que una tolerancia de orientación, cuando se aplica a una forma plana, controla la planicidad hasta la extensión de la tolerancia de orientación. Cuando el control de planicidad en la tolerancia de orientación no es suficiente, una tolerancia de planicidad independiente debe ser considerada. Una tolerancia de orientación no control de localización de las características. Por ejemplo, la tolerancia paralelismo es la condición de una superficie en la que un eje o plano central esté orientada a 380 grados del marco de referencia. Una de sus características puede ser utilizada para controlar el paralelismo entre dos superficies
de dos ejes. La otra pues es la perpendicular. La perpendicular es la condición de una superficie plana, mediano o eje que se encuentra orientado a 90 grados con respecto al marco de referencia. Una de sus características, pues la tolerancia de perpendicularidad en la superficie controla la perpendicularidad dentro de dos superficies entre sí. En este caso, la zona de tolerancia serán dos planos paralelos. La otra sería la angularidad. Esta pues se utiliza para controlar el ángulo que puede existir entre dos superficies de referencia. Una de sus características pues se utiliza para restringir la orientación de una característica de referencia en un ángulo específico. Otra pues la zona de tolerancia a la angularidad será de dos planos, superficies paralelas en 3D. Todos los puntos en las características controladas deben estar dentro de los planos definidos. La angularidad se puede usar para controlar las características críticas en un ángulo donde el ensamblaje ocurre en un ángulo. Tolerancia de posición. La tolerancia de posición consiste en definir una ubicación teórica, denominada posición verdadera, la cual está dada por lo general por un eje o plano central al elemento. A partir de ella se define una zona de tolerancia, lo que indica que la posición verdadera puede variar su posición dentro de esta zona, puesto que la tolerancia de posición solo controla la posición de las características de tamaño, como agujeros, ranuras, pines, etc. La posición verdadera del elemento se establece con ayuda de dimensiones básicas, permitiendo ubicar la posición desde los datums especificados y entre características ya definidas. Tolerancia de perfil. La tolerancia de perfil puede controlar forma, ubicación, orientación y tamaño o cualquier subconjunto de estos. El perfil se puede utilizar con o sin datum de referencia y con o sin dimensiones básicas. Uno de los lugares donde el perfil se usa a menudo para controlar la planitud es cuando la planitud debe controlarse en múltiples superficies. La tolerancia de perfil permite controlar múltiples superficies. De esta manera, al controlar varios elementos con una sola característica de tolerancia, se consigue disminuir la cantidad de caracteres implementados en los dibujos o planos de ingeniería y reduciendo ambigüedades durante la interpretación. Grados de libertad. Los grados de libertad indican los movimientos, desplazamientos o rotaciones que puede llegar a tener un cuerpo. En principio, todos los cuerpos cuentan con 6 grados de libertad, los cuales están dados por el desplazamiento y rotación en los ejes X, Y y Z. Para hacer uso de la norma ASME Y14.5 es necesario bloquear los grados de libertad de la pieza con el fin de que ésta se mantenga fija. Esto se consigue al introducir datums, los cuales permiten restringir desplazamientos y rotaciones. Simbologías usadas en la norma ASME Y14.5-2009. Establece los símbolos para especificar las características geométricas y otros requerimientos sobre dibujos de ingeniería. Los símbolos deberán ser suficientemente claros para cumplir la legibilidad y reproducibilidad y requerimientos de la ASME 14.5. Como vemos en la imagen tenemos los diferentes símbolos que podemos usar. Marcos de referencia datum. Los marcos de referencia datum son aquellos que se representan en el plano el orden en que se debe establecer de forma correcta e incorrecta cómo se restringen los grados de libertad y tipos de datum utilizados en la ingeniería, por lo cual se establecen impuestas tolerancias geométricas y para restringir grados de libertad de tal manera que sus características datum son teóricamente puntos exactos, ejes, límites y planos. Como por ejemplo tenemos una pieza que es orientada e inmovilizada,
relativamente en los tres planos perpendiculares del marco de referencia en un orden establecido. Y con esto damos terminada nuestra presentación.